en el cual pueda sostenerse, sino que más bien la política pública es un campo de diferentes disciplinas científicas. Entonces, en la política pública es el espacio, es la zona donde converge la economía, la ciencia política, los estudios organizacionales, la informática, la estadística, el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, ahí, ya nos están escuchando del más allá, ya escucho ahí un eco muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces yo sostendré que la política pública no es una ciencia, porque no podemos sostener que metodológicamente podemos pivotear en uno solo, sino que dependemos de los economistas, dependemos de los politólogos, dependemos de los juristas, dependemos de los estudios organizacionales, de la estadística, del derecho, de la informática, de la antropología, de la sociología. La política pública es un campo de conocimiento, ¿no? ¿Quién va a imponer su enfoque? Pues los grupos dominantes, punto, ¿no? Ahorita vamos para allá. ¿No? Entonces, la política pública hay que entenderla sistemáticamente. Es un sistema. Es un sistema de disciplinas que sí son en lo individual científicas, son ciencias, ¿no? Pero que convergen en un mundo político con la ciudadanía. Entonces, es un campo muy problemático. Hacer políticas públicas es en realidad bastante complejo. Lo han querido reducir a hacer es decir, a veces una persona que hace proyectos piensa que hace política pública. Sí, 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 un proyecto puede ser una política pública, pero no toda política pública va a ser un proyecto o un programa, por ejemplo, ¿no? Entonces son unidades de análisis diferentes, ¿no? Eh, ¿Sale? Bueno, yo aquí en un trabajito que hice hace uh, unos 12 años, reuní en lo que en su momento eran algunos conceptos que estaban a mi disposición, porque vean ustedes nada más la cantidad de conceptos que hay alrededor de la política pública, ¿no? Y eso, pues los más conocidos, incluso unos aquí invitados de este espacio mismo, ¿no? Eh, entonces, la conceptualización de políticas públicas ya de por sí es un problema, ya es un problema, ¿no? Porque se define mucho de la cercanía con las políticas de gobierno. Hay quien las define como políticas de Estado y hay quien más las define como este campo de disertación donde la ciudadanía puede converger con sus gobiernos, donde el gobierno converge con su ciudadanía. Y esto me parece que es muy importante porque aquí no se trata de desplazar a la gente gubernamental, sino de generar acciones conjuntas. Claro, para ello pues debe de haber reciprocidad, ¿no? Si no empieza a haber resistencias como lo estamos viendo en el contexto actual, ¿no? Entonces, hay un chorro, y esto yo evidentemente me quedé corto hace 12 años, en la actualidad seguramente habrá 3, 4, 5 veces más conceptos que esto, ¿no? Eh, bueno, entonces yo retomo aquí la forma, ojo, la forma de ciclo de políticas. Para muchos estudiosos de la política pública, esta forma de comprender, de entender la política pública ya está superada por una razón muy sencilla. Quienes critican este enfoque del ciclo de la política pública dicen, a ver, la realidad no se parece nada aquí. Y esto lo sabemos bien, ¿eh? Gobiernos que tienen mucha prisa por justificar algunas cuestiones fiscales y contables, se ponen a hacer obra pública y hoy implementamos, mañana nos inventamos un diseño, ¿no? Entonces, en México, esto que llamamos política pública, que en realidad son programas de gobierno, muchas veces primero se implementan por una presión política y fiscal y mañana se justifican en el diseño de un programa, ¿no? Reúnen criterios, arman reglas de operación, le ponen cierta evaluabilidad, le arman indicadores y órale. Pero en realidad hay mucho de la acción gubernamental que se fundamenta en presiones de diferente índole y que el diseño no precede a la implementación, sino que en realidad esta secuencia lógica que se ve aquí en este ciclo
pues casi nunca se cumple. Casi nunca se cumple, ¿no? Lo idóneo, lo ideal es que un problema público, estamos hablando del cuadrante superior izquierdo, donde dice gestación, donde pues vemos que hay un problema público. ¿Y qué es un problema público? Es un problemón, ¿eh? Pero bueno, diríamos que todo problema público es aquel que demanda una intervención gubernamental. Se responden a preguntas muy sencillas y a la vez complejas de ejecutar, como es dónde nos encontramos, hacia dónde queremos ir, qué queremos revertir. Es el mundo de los diagnósticos. Es el mundo de sostener cuál es el problema que nos está afectando, ¿no? Que haya, por ejemplo, personas violentadas en su derecho, ¿es un problema público o es un problema privado? ¿No? Dependiendo de la importancia que cobren estas problemáticas, aquí los medios también son importantes, la parte mediática, la parte de la comunicación, pues todos sabemos que empiezan a haber agendas, ¿no? Agendas de gobierno, agendas legislativas, agendas del judicial, agendas de los poderes de los gobiernos subnacionales, agendas regionales, ¿no? Entonces, la primera situación que una demanda ciudadana debe de prever es cómo entrar en una agenda mediática, cómo entrar en una agenda de gobierno. ¿Qué es una agenda de gobierno? Aquellos asuntos que sí va a abordar un ente gubernamental. A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a pedir que nos pongan agua en nuestras colonias, cuando queremos que nos pongan luminarias en nuestras colonias, cuando queremos que no se estén maltratando a las personas migrantes que pasan por la Ciudad de México, etcétera, 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 ¿qué nos dicen los agentes gubernamentales? ¿No? Digo, quiero que cada persona que está haciéndonos favor de ver y escuchar estos episodios piense o haga un ejercicio de imaginación de qué pasa cuando un agente gubernamental recibe esta demanda. Lo más seguro, para nadie es extraño, ni para los mismos gobiernos, es que dirán, ¿sabes qué? Pues yo ya programé desde hace un año, llevo un año programando porque pues en junio, julio, agosto, septiembre del año pasado, pues me dijeron que qué problemas iba a haber en este 2021 y pues los problemas de ahorita, pues, pues, ¿qué crees? Perdóname, pero no están programados, no entran dentro de mi planeación. Entonces, híjole, pues, ¿por qué no te vas al DIF? ¿Por qué no te vas a los de enfrente? ¿No? En realidad, los gobiernos no tienen, no tienen muchos elementos, si es que, vaya, sí los tienen, pero no tienen muchos elementos para hacer frente a las coyunturas de los contextos, ¿no? Más bien son reactivos. A ver, con este mismo ejemplo tonto que le estoy haciendo, ¿no? Todos sabemos que si vamos con un gobierno y le decimos, oye, necesito una cancha de básquetbol, los jóvenes están drogando, necesito reactivarlos mediante el deporte, ¿no? ¿Qué te van a decir? Híjole, está muy padre tu idea, pero ahorita no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, etcétera, etcétera. No quiero hacer, no quiero sacar fuego de la leña caída, pero ¿qué pasó con la línea 12 del metro? ¿No? Yo sé que mucha gente se la pasó muy mal y no quiero sonar irrespetuoso con las terribles víctimas de ese hecho. ¿Se imaginan a un agente gubernamental que frente a la caída del metro hubiera dicho, no tengo dinero? Entonces, luego entonces, pues sí hay dinero. Pero si tú no penetraste la agenda de gobierno, pues no te van a llegar los recursos. Aparte hay que ser sensatos. En los gobiernos el dinero no se da en los árboles. Los dineros son muy estrechos, ¿no? Pero a lo que voy es, todo problema, no todos los problemas, por la magnitud que tengan, pueden ser muy grandes, pueden ser muy importantes, pero eso, no por eso, va a penetrar en la agenda del gobierno. Entonces, eso depende ahí de muchos fenómenos, ¿no? Cuando tú logras pasar a la agenda de gobierno, pues se supone que entramos a la fase, estamos en el cuadrante superior de hecho, entramos a la fase de la formulación, donde, valga la redundancia, se formulan hipótesis, es decir, supuestos
en los cuales nosotros aseguramos que si hacemos determinadas acciones, tal problema se hace, ¿no? Si X, entonces Y, ¿no? Si damos tarjetas a las mujeres violentadas, ellas tendrán un apoyo económico. Vaya, ese es el supuesto, no estoy diciendo que esto sea política pública, ¿eh? Pero el supuesto, la hipótesis de que mediante esa acción se va a revertir una situación indeseada, es el mundo de la formulación. El cálculo que implica la construcción de alternativas. Evidentemente, por ejemplo, si hablamos de problemas o de temas vecinales, pues unos vecinos de un lado listarán, los vecinos de enfrente estudiarán otros criterios, cada quien tendrá diferentes hipótesis de política, por eso es la formulación. Imaginémonos un embudo donde la selección de alternativas ocupa mucho espacio, pero hay que filtrarla a la parte más estrecha de ese embudo, ¿no? Es decir, pasar por la estrechez de la factibilidad política y técnica. Ver que la política seleccionada sea la idónea para ese problema en términos económicos y en términos políticos. Cuando tenemos ya una hipótesis, le ponemos reglas de operación, le ponemos diagnósticos, le ponemos metas, indicadores, bla, bla, bla. Y pues la implementamos, ¿no? La ejecutamos, la ponemos en marcha. Le empezamos a monitorear los procesos, los supervisamos, qué sé yo, y finalmente pasamos a la fase, estoy en el cuadrante inferior izquierdo, a la parte de evaluación. La parte de evaluación entendida como la evaluación ex post, ¿no? Ya ahorita sabemos que la evaluación no se da únicamente al final de la puesta en marcha de la política, sino en todo el proceso. Bueno, todos sabemos que este relojito, pues no funciona así. Alguien dirá, no, es que en mi colonia primero ya había factibilidad técnica y política cuando había un problema, ¿no? Y tienen razón. ¿Por qué entonces utilizar este esquema? Porque te permite diseminar cada una de las fases. De ahí que se diga, y yo también estaría de acuerdo, que el ciclo de la política pública es iterativo y reiterativo. Es decir, no tiene un orden secuencial lógico ni único, sino que hay una combinación de estos que en este caso, pues aquí está a modo de fotografía nada más. Ahora, todo este proceso relacional entre la demanda ciudadana y la acción de gobierno, perdón, pero en todo momento está atravesado por relaciones de poder. No hay ninguna acción de gobierno que sea higiénicamente limpia en términos de poder. Siempre hay pugnas por el poder. Y ahorita me trataré de explicar mucho más. Entonces, el mundo real no funciona así, pero este esquema nos permite hacer pues, una fotografía para hacerle la anatomía de manera muy general al fenómeno de la política pública. Hablamos al principio de Harold Laswell. Bueno, yo sostengo, me sumo a los que piensan que Harold Laswell, pese a que estaba en un mundo anglosajón de defensa a ultranza del mundo norteamericano, Sí. ay, perdón, estoy Es que echaba contestación porque andaba aquí y dice, ay, no. Para que no se mezclen los sonidos, no sé si nos pueden ayudar ahí con silenciar, ¿no? Digo, para que no se intercrucen las voces. Harold Laswell, pese a, digamos, esta tesitura liberal anglosajona norteamericana, me parece que tiene un talante también tanto marxista como freudiano. Él ya escribía mucho antes de fundar a la ciencia de políticas de la democracia, de las psicopatologías y de la política del poder y de la personalidad, ¿no? Entonces, hay un modelo en el cual Harold Laswell se basa para construir y proponer el concepto de política pública, ¿no? No voy a meter en eso, nada más lo quería mencionar, porque a veces también se piensa, iba a decir pensamos, pero la verdad es que no. A veces se piensa
que la política pública es la herramienta del mal, es la herramienta de los liberales norteamericanos y que es un medio de control heurístico y metodológico y que nos está contaminando y que hay que limpiar la administración pública de la basura de la política pública porque es una herramienta no válida, ¿no? Es una herramienta hegemónica, ¿no? Digo, independiente, por eso yo menciono y le hago la autocrítica a la disciplina desde que es un misil teórico, pero también hay que decir que sus padres fundadores marxista y freudiano, ¿no? Esto también no mucha gente lo desarrolla o lo toma en cuenta, ¿no? Simple y sencillamente se van por la fácil de, pues la política pública es la forma de planear de manera cuasi imperial. Yo digo que eso es evidentemente un error. La política pública lo que va a tratar de hacer es darle una secuencia racional al proceso de toma de decisiones, donde el ciudadano tiene una voz muy importante. Bueno, pero ahora bien, esto cualquier actor gubernamental, cualquier actor civil, social, lo sabe perfectamente. Ustedes como vecinos, las personas, los estudiantes que nos están viendo también en la retransmisión y transmisión de este episodio, pues también sabrán que, ¿qué es un problema público? El problema de los problemas públicos es que cada grupo, cada fracción, cada facción se atribuye el monopolio de la definición del problema. Entonces, mientras unos vecinos ven en el tema del agua, por ejemplo, mientras unos vecinos ven una violación sistemática al derecho humano al agua, hay quien hay quien no ve una violación, hay quien ve falta de 300 metros de tubería de PVC de, de 15 pulgadas de ancho. Hay quien lo ve como una oportunidad electoral. Hay quien lo ve como un problema del pasado. Es que las personas en el pasado hicieron unos drenajes muy pequeños y ahorita son insuficientes para la demanda actual. Es decir, cada actor, cada sector, cada institución, cada organización, cada grupo vecinal pretende tener el monopolio de la definición del problema. Lo que se quiere enfatizar es que la definición pública de un problema es una relación del poder, es una relación de poder. Por eso las inmobiliarias es ahí donde nos ganan, porque ellos tienen criterios más unificados. Digamos que ciertos intereses económicos unifican los criterios que mientras la demanda ciudadana plantea varias hipótesis, todas ellas muy válidas, no tenemos el suficiente pegamento como para unificar criterios, ¿no? Porque, digo, hay que decirlo, somos hijos del virreinato, somos muy dados también a querer convencer a las demás personas que tienen que pensar lo mismo que yo, cuando, digamos, en un mundo realmente republicano, realmente plural, podemos hacer equipo pensando diferente, ¿no? Entonces, por eso los intereses económicos a veces se imponen porque no pelean con estos problemas, ¿no? Digamos que el interés económico, pues también hay que decirlo, unifica criterios de una manera más eficiente. Nada más para terminar esta parte, yo quiero decir que un problema público, eso sí, tiene que ser acotado, tiene que ser empíricamente demostrable, no es la ausencia únicamente de un servicio, debe de tener un diagnóstico y debe de tener claridad sobre su población objetivo, ¿no? Híjole, Maye, creo que ya se hizo por el tiempo, ¿verdad? Pero si me regalas unos minutos más, ¿no? Pues adelante. Y Sí, sí, ahorita ya perdón, van a empezar a, por cierto, quien quiera hacer preguntas, les pedimos que lo vayan poniendo en el chat para poder hacer algunas intervenciones en una primera pues, fase de respuestas, si te parece, Carlos. Órale, muy bien, muy bien. Yo aquí quedo receptivo y cuando quieras interrumpirme, adelante. Unos franceses que a mí me gustan mucho, que son bastante populares en el mundo de la política pública, Meny Toigny, grafican cuatro formas
de entender los surgimientos de los proyectos sociales. Lo que decíamos hace rato. Vean este primer cuadrante, vean esta primera gráfica, ¿no? Donde el proyecto social es producto de la democracia representativa. Esto es lo que todos queremos, ¿no? Desde la parte de abajo haya una expresión ciudadana, haya un consenso que sea representativo respecto de un problema y que evidentemente condicione la oferta. Y que por lo tanto, tanto las autoridades como las jerarquías políticas no solamente estén a la escucha, sino que queden condicionados a esa demanda, ¿no? Ese es el mundo maravilloso al cual todos aspiramos, ¿no? Pero ¿qué creen? Muchos de los programas, y quien no me crea, pues váyase a ver el regreso a clases, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, es la jerarquía política quien condiciona la problemática. La oferta condiciona la problemática. Ya ni siquiera es la población que se manifiesta, que genera argumentaciones a partir de un problema, ni siquiera las autoridades, porque aquí hay que hablar también de mandos medios. La jerarquía política. La jerarquía política es la que genera que la oferta condicione la problemática, ¿no? Entonces, la oferta y demanda se determinan cada una. ¿Dónde creen? Pues a través del poder político. Entonces, los grupos vecinales, los grupos barriales, los grupos sociales comunitarios que no quieran contender con el poder político, perdón, entonces estás cediendo una parte de tus herramientas, de tus instrumentos. Veamos a la política pública como una caja de herramientas, donde frente a la problemática, pues abrimos nuestra caja de herramientas y vemos con qué podemos solucionar qué. Entonces, si per se renunciamos, los grupos vecinales renunciamos a operar dentro del poder político como si la política le perteneciera únicamente a los partidos políticos, lo cual es una tontería, ya nosotros mismos nos estamos desmantelando. Hay un tercer gráfico. Esto que también es muy habitual en nuestros territorios, en nuestro país, que los franceses Benito-Penin lo determinan como el proyecto social producto de la ilusión natalista. Natalista de natalicio, de nacer, ¿no? Por lo regular, los proyectos, todos sabemos que no nacen de la nada, sino que se alimentan de otros. El proyecto es entonces producto de, ¿qué creen? Pues del grupo más fuerte. Entonces, aquí esta gráfica tiene una forma oscilante, ¿no? Donde a través del tiempo los programas simple y sencillamente van cambiando de nombre. Incluso hasta algunos partidos políticos, ¿no? Hasta algunas ofertas gubernamentales cambian únicamente con esa oscilación. Entonces, aquí hay una ilusión natalista de que creemos que nosotros somos los dueños de la verdad última y que pues antes no había nada y que somos pioneros, ¿no? No, los proyectos no nacen de la nada, sino que se alimentan de otros. Y acaba resultante, pues el proyecto del grupo con más poder, punto, ¿no? Pero aquí hay un cuarto dilema que plantean Benito-Penin, que es el paralelismo, y creo que también esto nos vamos a sentir todos identificados. Vean ustedes en la parte inferior, cerca del vértice, donde está la literal A, ¿no? Que está a la altura de la población, ¿no? Estamos cruzando población, tiempo, ¿no? Las variables población y tiempo. La población A identifica un problema A, por así llamarlo, valga la redundancia, ¿no? Sí, la ciudadanía, los colonos, las entidades barriales, los pueblos originarios, los colonos, la gente que vive en las colonias, ven el problema con la forma A. Sí, pero ¿qué crees? Las autoridades de las alcaldías y de algunos entes gubernamentales, de algunos entes de gobierno, perdón, la plantean como B. Es decir, la interpretación de las autoridades públicas queda como B. Ya no es la misma que A. ¿Pero qué crees?
que también lo que realmente se oferta como política pública, es decir, programas y proyectos, es C. Y C, disculpen, pero ni es B ni es A. O sea, la población identifica un problema A, la autoridad lo interpreta como un asunto B, cuya solución, pues es C. La oferta y demanda se determina cada una a través del poder político. ¿No? Entonces, ¿cómo entrarle a transformar? ¿Cómo obligamos a un ente ciudadano, a un ente gubernamental a decirle, oye, tienes que planear, tiene que venir tu plan de ordenamiento territorial, tiene que venir tu programación a 20 años, como lo estamos viendo ¿cómo se le hace? Aquí, para decirlo en palabras llanas, es mediante el poder político. Si uno no les encarece que estas personas opten por C o por B, y que eso no los obligue miren, entre menos contrapesos, la pendiente se va a ir al infinito, es decir, C, D, F, G, H, I, J. Entonces, ¿cómo bajar al nivel de la población los problemas públicos? Perdón, es un problema de poder, de acumulación de fuerzas y de estrategia. Y creo que la política pública ofrece metodológicamente las secuencias, los conceptos, los subconceptos, las variables para entender todo esto. Entonces, pues la política pública es una herramienta de poder. Es de ahí lo interesante. ¿Qué impulsa? Y esto es lo que estaba diciendo. ¿Qué impulsa a las autoridades públicas tomar la opción C o la opción B o la opción A? ¿Cuál es? Pues un cálculo. El cálculo que se hace del consenso que se puede obtener inversamente proporcional al conflicto. Es decir, la capacidad del actor gubernamental de insertar un asunto en la agenda, asumiendo de manera más o menos clara el consenso que pueda lograr y el conflicto que deba asumir. Aquí, y lo digo claramente, aquí también hay que ponerse del lado del gobernante. Porque si uno no hace agenda con el gobierno, tú puedes generar la inacción del gobierno, porque el gobierno va a decir, algunos entes gubernamentales te pueden decir, ¿sabes qué? Yo ni con Dios ni con el diablo, yo ni con el pueblo ni con los intereses privados. Yo mejor me hago un lado y que la omisión, que el tiempo lo arregle. Hay que entender que el agente gubernamental también está haciendo un cálculo. Y que muchas veces ese cálculo, si tú como vecino se lo encareces demasiado a la agente gubernamental, esa estirada de liga te puede perjudicar. Entonces, también es una parte bastante atractiva de la política pública, que te habla de la cogobernación, de gobernar con. Repito, no se trata de sustituir a la agente gubernamental, se trata de hacer equipo con él. Pero definiendo de manera pública la política y haciendo de la política algo más público. Entonces, esta argumentación también es muy poderosa frente a los agentes gubernamentales. Mira, gobierno, si tú estás del lado de los colonos y no de las inmobiliarias, tu cálculo del consenso, tu consenso te va a favorecer si estás de este lado. Pero si tú le encareces demasiado la ética, es que tu deber, gobierno, tu deber es hacernos caso. Lo único que estás haciendo es que el agente gobernante se repliegue y que el agente privado entre con todo el poder. Entonces, yo he visto muchos proyectos vecinales, pues con muchos pies, con mucha cabeza, con mucha idea, que le han pedido tanto al gobierno, que el gobierno se hace a un lado, deja solo a los vecinos, y con un puñetazo los agentes privados desplazan a los ciudadanos, a los vecinos, ¿no? Entonces, aquí hay que ser equipo. Hay que generar consensos, hay que calcular el consenso, hay que elaborar agendas conjuntas de cálculos que favorezcan a la opción A. Ahora, ¿cómo según Becker, es un antropólogo, ¿cómo se disemina un problema público? ¿Qué hace público un problema? Y esto es muy importante para los vecinos.
Se supone que un problema es la carencia objetiva de una sociedad, pero más allá es la existencia de un problema social que procede, la mayoría de las veces, de una decisión subjetiva de los que, en nombre de esta, califican dicho fenómeno de problema social. A ver, si tú defines, si tú defines el problema, lo diré nuevamente, si tú defines el problema, por lo regular tú puedes decidir qué se hace con el problema. Quien define el problema, semánticamente se apodera de su solución. Voy para allá, voy para allá. A ver. Me quiero soltar esta para no entrar, pero sí decir que un problema público pues, es una construcción social, ¿no? Digo, este es un enfoque muy sociológico, pero lo que quiero decir es que lo que dice Becker es que si tú vinculas tu conocimiento con un juicio moral de lo que puede ser o no admisible, haces que un problema sea un problema transformable. A ver, si nosotros vemos en un programa social el día de mañana, mañana vamos a acabar con la pobreza extrema en México. Tú vas a decir, yo a estos no les creo. Digo, está muy padre la idea, comparto su sentir, pero el día de mañana no se puede acabar por decreto la pobreza, ¿no? O, por ejemplo, hay muchas políticas públicas que dicen que el 31 de diciembre se acaba la violencia de género. Y dices, no, estas personas no están planeando. Están imponiendo criterios morales por encima de un proceso y de un curso de acción que lo posibilite. Aquí lo que te dice Becker es vincular el juicio moral de lo no admisible con el conocimiento técnico. Es decir, conocimiento en tanto creencia, situación, acontecimientos y un juicio moral. ¿Qué es el juicio moral? Que tú vendas, perdón que utilice esa palabra, que tú logres imponer en la agenda mediática que esta situación es inadmisible o es no admisible. Cuando tú logres penetrar en la semántica pública de que eso no es admisible, impones un juicio moral que si lo vinculas con el conocimiento, ¿qué crees? Posibilitas que el problema sea transformable. Entonces, hay que construir, perdón que lo diga, ¿eh? Hay que construir el hecho de que el problema sea transformable. Porque muchas veces le decimos al gobierno, es que tu gobierno tienes que transformarlo. ¿Cómo? No sé, para eso estás en el gobierno, transfórmalo. Entonces, hay que construir el juicio de lo no admisible, de tal modo que tanto el conocimiento que se tiene desde los barrios, desde la ciudadanía, conjuntamente hagan de un problema algo transformable. Eso facilita muchísimas cosas, ¿no? Dicho de otro modo, un problema público es una construcción social. ¿Por qué? Porque es socialmente asumido. Se genera un proceso de responsabilización por parte de tal o cual segmento de la sociedad y un grupo determinado decide que un problema es acreedor a una intervención pública, porque dicho grupo tiene capacidad y autoridad para promoverlo como tal. Esa búsqueda de capacidad, esa búsqueda de autoridad que los vecinos quieren tener para entrar en la agenda de gobierno, para formular y reformular el plan de gobierno, es justamente en lo que están ustedes metidos, ¿no? Pero entonces, lo que no hay que descuidar son las capacidades y la autoridad para promover que el problema X es efectivamente transformable. Yo sé que se escucha muy padre desde la academia y todo eso, ¿no? Pero bueno, nadie más que ustedes sabe perfectamente pues, que eso es un asunto, ¿no? No me voy a meter en esto. Esto es muy importante. Elder y Cobb, que son unos teóricos norteamericanos de la agenda de gobierno, plantean una situación bien complicada. Esto es bien complicado y muchas veces es poco aceptado por las implicaciones éticas que yo planteo. Miren lo que dice. Una solución
es el producto de alguien. Una computadora, ¿no? Una computadora no es la solución a un problema. Una computadora no es una solución a un problema descubierta en el momento oportuno. Es una respuesta que busca activamente una cuestión a la cual aplicarse. A pesar del dicho de que no es posible encontrar la respuesta hasta que se haya formulado bien la pregunta, muchas veces no se sabe en qué consiste la pregunta hasta que se tiene la respuesta. Es decir, la hipótesis de política reformula y condiciona el problema social. No me digan que en muchas inmobiliarias, al vender aspiracionalmente una vida más cómoda, más citadina, más de piso 15, qué sé yo, es esto. Se imponen como soluciones a problemas que no existen, pero que construyen. Entonces, lo que están ofertando es perfectamente válido a los ojos del mercado. Eso me parece que esa perceptibilidad creo que es la que ha faltado a los vecinos para saberse oponer a este tipo de cuestiones, ¿no? Todos sabemos que muchas personas andan buscando vivienda y que pagarían más de lo que ganan con tal de estar en esa vivienda aspiracional, en ese quinceavo piso, ¿no? Por eso es un problema tumbarlo, porque tiene mucha aceptación también. Entonces, en muchas ocasiones, eh, la agenda va en función de cómo se define el problema. Ujú. Dime cómo defines problemas públicos y te diré qué agenda obtienes. Entonces, es un proceso racional, pero también de jugar con expectativas, de jugar con la semántica, de jugar con la argumentación, con la percepción. Ujú. Entonces, no todo es tan racional en la política pública. Hay cuestiones muy aspiracionales. Me voy a brincar esto porque ya estoy sumamente pasado de tiempo. Desde mi punto de vista, todo diagnóstico por lo menos debe de tener 11 características. Ahí las dejo, no las voy a deletrear por cuestiones de tiempo, pero bueno, ahí está la grabación. Pero miren, yo he visto reglas de operación de programas sociales que no tienen ni 3 de estas, ¿no? Entonces, sí nos falta programar mucho, ¿no? Pero bueno, esto sí me quiero detener aquí un poquito, porque allá afuera en los medios, allá afuera en las pláticas de café, en las pláticas taciturnas, todas estas muy lindas, siempre se dice que la política pública es la última jerga del, 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 de la sociedad, de lo público. A ver, ¿qué quiero decir con este terminajo que me acabo de inventar? Todo lo queremos solucionar con política pública. Y vemos a la ONU que hacen sus eventos. Bueno, ya están los marcos normativos, les vamos a dejar a las entidades nacionales de los estados-nación que mediante sus planes planes y proyectos hagan políticas públicas que generen mayor igualdad entre hombres y mujeres. Y nos vamos a la Convención Mundial del Agua, estoy inventando, ¿y qué te dice? Pero falta que allá en sus países haya políticas públicas que posibiliten el hecho de que haya por lo menos 100 litros de agua por ciudadano. Entonces, todo acaba siendo un asunto de política pública, ¿no? Y es el Atlas que está cargando, ya no es el Atlas, ya es el Sísifo, ¿no? Ya es el Sísifo que tiene que estar cargando con toda la desgracia humana, porque ahora son las políticas públicas lo que todo va a solucionar en nuestra bella modernidad. Y yo diría, perdón, no. ¿Qué es entonces el objeto de estudio de la política pública? La política pública pertenece, vean esta figura metafórica de un iceberg, ¿no? Donde en la parte superior, lo que es visible, pues está lo operativo, lo eventual. Ese es el mundo de la política pública, el cómo se hacen las cosas, en cómo operativizamos lo que pensamos, lo idóneo.
Si queremos meternos al mundo de cómo se piensan las cosas, en pensar las maneras de posibilitar la acción desde el pensamiento, perdón, para ahí necesitamos epistemología, porque es lo relacional. Y muchas veces también nos vamos incluso hasta lo ontológico. O sea, perdón, perdón, pero no puede haber políticas públicas que vayan a lo ontológico. ¿Por qué? Porque eso pertenece al mundo de la filosofía. Eso pertenece al mundo de la economía política. ¿Quieres cambiar lo ontológico? Pues cambia el sentido del ser del ciudadano actual. Lo que pueden hacer las políticas públicas es lo de arriba, lo operativo, lo eventual, el cómo se hacen las cosas. Si tú quieres cambiar cómo se entiende la realidad, este es un asunto ontológico. Y aquí ya no entra la política pública. Si tú quieres entrar al mundo del sentido de ser que se establece desde los parámetros del pensamiento, eso es chamba maravillosa de la filosofía, eso es chamba maravillosa de la ciencia política, ¿no? de disciplinas más acorde. Pero la política pública es otra cosa. Y sabemos que lo que está en la parte inferior del iceberg es lo que se tiene que cambiar. Sí, pero lo que hace la política pública es lo que se puede cambiar. Y esto implica un examen de sensatez de decir, bueno, ¿esto se puede cambiar? Aquello se tendría que cambiar, pero en este momento la política pública no me sirve para eso. Ujú. Y yo ahí es donde digo, bueno, ¿y dónde están las facultades de, no voy a decir las disciplinas, pero que tendrían que estar diciendo lo que se tiene que cambiar? Ujú. Porque casualmente muchas disciplinas, muchas facultades se han vuelto demasiado operativas. Esta es una desgracia en un momento histórico donde todos criticamos al mercado, pero todo el mundo funciona empíricamente. Ya no hay estudios teóricos ni siquiera en las universidades. Ujú. Entonces, bueno, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Ay, no ¿cómo andamos de tiempo, querida Maye? Voy cerrando, ¿no? Sí, sobre todo para poder, hay partes como muy teóricas me Ujú. parece que tendríamos que entrar como a desmenuzar y quiero hacerte unas preguntas que pueden detonar cierta provocación en esto. Pero si continúas, Órale, si quieres, ya cierramos. ya unos 5 minutitos voy cerrando. Esto es como la Secretaría de Hacienda piensa el ciclo presupuestario. Yo me sumo a los que creen que este ciclo, que se parece mucho al ciclo de política pública, la planeación, desde mi punto de vista, hay, en esta triada inicial de planeación, programación y presupuestación, hay una clara condicionalidad de la presupuestación por las dos siguientes. Ujú. De tal manera que lo que estamos planeando en realidad no es planeación. Lo que estamos planeando es en realidad alineando. Me explico. Incluso para la propia Secretaría de Hacienda, la planeación es alinear un programa con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, ¿no? Con los objetivos estratégicos, con las dependencias, con las entidades. Programación, según Hacienda, es la elaboración de estructuras programáticas, definición de programas presupuestarios, elaboración de matrices de indicadores, que es la matriz de marco lógico, todo eso. Y la presupuestación, pues es asignaciones presupuestarias con base en resultados, los famosos PBRs. Entonces, yo lo que digo es que aquí, por ejemplo, ¿dónde dejamos la planeación con la ciudadanía? Aquí la planeación, por definición, es alineación con el Plan Nacional de Desarrollo. En ningún momento es planeación con la ciudadanía. Ujú. Entonces, a mí me parece que hay un problema de origen. Hay un problema de origen que no nos permite involucrarnos. Está esto de la ODS, hay algunos ejemplos aquí de cómo planear y presupuestar diferentes enfoques de la ODS, no me voy a detener allí. Y algo que yo veo muy problemático en nuestros planes y proyectos, por ejemplo, en el plan de gobierno del 2020, del gobierno de la Ciudad de México, el que propuso, híjole, vean ustedes sus metas, la redacción de las metas. Desde mi punto de vista no son metas. Ujú, y voy a decir por qué. Si ustedes ven aquí este cuadrante de una hipotética atleta,
que quiere correr 5 kilómetros, ¿en qué tiempo? Pues en 20 minutos, ¿no? Tu objetivo es el fin último. Ese fin último es tu objetivo. Es decir, 5 kilómetros en 20 minutos. Todas las demás parcialidades se llaman metas. Por lo tanto, ¿qué es una meta? Una meta es un logro parcial cuantificado por unidad de tiempo. Es decir, 1 kilómetro en 5 minutos, 3 kilómetros en 13 minutos, 4 kilómetros en 16 minutos. Vean ustedes la redacción de muchos programas sociales y no te dicen la variable tiempo. Están redactadas como objetivo. Generar mecanismos de reciprocidad con la ciudadanía. Dices, perdón, eso no es una meta, ese es un objetivo. Gran problema de la planeación es que confunden objetivo con meta y indicadores. Los indicadores están planteados como si fueran acciones, las acciones están redactadas como metas, las metas como objetivos. Entonces, es un problema semántico, ¿no? Porque como decían antes, lo importante es participar, ¿no? No aclarar. Yo creo que gran parte de la programación que tenemos a nivel de políticas públicas, que les llamamos políticas públicas, es que hay una ambigüedad muy fuerte. Yo he traído unos ejemplos, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Traía unos ejemplos de implementación. Aquí sí me voy a nada más detener un poquitito, Maye, porque hay un autor que a mí me gusta mucho, Jim Bardak, que habla de la implementación de políticas. Y aquí pasa mucho, pasa mucho. Seguimos pensando que los diseños maravillosos de política pública no se van a caer a la hora de la implementación, y eso es falso. Así te lo haga un premio, no. Se cortó el sonido. Y parece ser que tuvo problemas con su red. Vamos a esperar un minutito a ver si nos se logra conectar, reconectar más bien la conexión de internet de Carlos. A mí me parece que mientras tanto, si quieren, vamos comentando. Efectivamente se cayó completamente Carlos. Podríamos ir comentando algunas preguntas que ustedes tengan ahora que se vuelva a reconectar. Porque me parece, miren, ya parece que otra vez ya estamos con Carlos. Amor, dale a... ¿Ya me escuchó? Ahora ya no te escucho a ti, Maye. Listo, ya estamos. ¿No? Listo. Esta implementación hay que entenderla como la maniobra de un gran número de actores semiautónomos. Vean ustedes cualquier tema, el agua, los estacionamientos, parquímetros, inmobiliarias, reordenamiento territorial. En todos lados está caracterizado por la maniobra de un gran número de actores semiautónomos, cada uno de los cuales trata de acceder a elementos del programa que no están bajo su propio control, pero el tiempo de que intentan extraer mejores términos de otros actores que buscan acceso a elementos que sí controlan.
Esto puede definir cualquier situación en la que estemos, digamos, inmersos en diferentes políticas sectoriales. Hay una serie de juegos de implementación, qué sé yo. Y bueno, ya nada más para finalizar, esta sí es nuestra última lámina. Lo que yo diría es que la evaluación de los programas sociales puede entenderse como una cadena de indicadores. Esto es una hipótesis del Banco Interamericano de Desarrollo, donde vean la parte media de izquierda a derecha: recursos, actividades, resultados, impacto. Si nosotros le ponemos indicadores a cada una de estas secuencias, podemos darle no solamente seguimiento, sino intervención, en términos de evaluación, a la cosa pública. Entonces, me parece que si bien la política pública es un asunto técnico, nunca deja de ser político. Nunca deja de ser político. Me parece que el gran tema en la actualidad es que cada vez están más alejados los expertos en la política y las demandas ciudadanas. Yo creo que lo que tenemos que vincular en este momento es una visión más integrada de la parte técnica, que es muy importante, con la parte de los sentires y de las narrativas de los ciudadanos que están demandando acciones gubernamentales. Creo que ese es el gran reto de este momento. Y pues yo creo que la discusión, Maye, pues da para un chorro de cosas, pero pues yo le trataría entonces aquí de dejar, ¿no? Para pasar, digamos, algunas cuestiones, porque me parece que si incluso a todo esto le ponemos una tesitura de enfoque de derechos, la cosa se vuelve a retransformar. Entonces, de verdad, hacer política pública es complicado, ¿no? Es un concepto que, repito, se utiliza con mucha ligereza y que yo creo que hay que irlo precisando, ¿no? Y qué mejor con las demandas ciudadanas que lo vayan redefiniendo, ¿no? Si me Pues, permites, Carlos, muchas pues, gracias. Tu pues exposición fue muchísimas gracias. sumamente, pues, muy para reflexiva, ¿no? Para reflexionar muchas cosas. Sin embargo, ahí me gustaría, si me lo permites, empezar este diálogo, y seguramente Sí, claro. vendrán muchas otras preguntas de nuestros asistentes, lanzándote algunas preguntas provocadoras al estilo Mises. Órale, muy bien. Porque fueron cosas que me fueron brincando de lo que tú señalabas de las políticas públicas. Tú señalabas que finalmente las políticas públicas eran respuesta a problemas públicos, que demandaban la acción de gobierno y que debían ser atendidos. Y efectivamente hay un tema de poder, de estrategias, ¿no? Que tienen que cumplir eso. Sin embargo, pareciera que es al menos a lo que estamos aspirando nosotros, que los ciudadanos nunca tienen capacidad de proponer, hacer y exigir en términos de que quienes hacen política pública son funcionarios que se deben al presupuesto. Tú decías hace rato, el presupuesto no sale en los árboles, no, sale de nosotros, de los ciudadanos. Claro, claro. Y en ese sentido, nosotros estamos planteando una visión que es: las políticas públicas las hacemos nosotros, la interpretan los técnicos y las llevan a cabo los funcionarios, nuestros representantes. En este sentido, nosotros vamos peleando por la construcción de ciudadanía. Es decir, tú hace rato también, segundo Misil, tú hace rato señalabas, y tienes razón en esto, ¿no? Que muchas veces no somos capaces de fundir la demanda en una sola cosa, mientras que los grupos empresariales son, digo, el caso ejemplar, unifican criterios. Yo lo que digo es, a nosotros, al menos en el corredor Chapultepec, nos resultó mejor opción un entendimiento de la problemática desde diferentes opciones, con diferentes argumentos que dieron la cohesión para poder ganar y convencer a la gente que votara en contra. Entonces tú hablabas que había que cerrar filas hacia una cosa. Yo no estoy tan segura con eso, ¿no? Y también es otra de las cosas.
Tú decías también que la población nunca vea con la misma mirada y que entonces la interpretan con B y terminan haciendo C. Y esto tiene que ver con creo yo, una desvinculación con lo que la decisión de A tiene y la claridad que tienen que tener el gobierno, los gobernantes y el ejercicio del poder, de que no tienen por qué transformar lo que estamos decidiendo los ciudadanos. O sea, si no estamos pidiendo que nos interpreten o nos reinterpreten. Entonces, en este sentido, yo digo que se está viendo el tema de políticas públicas con una visión de unos ciudadanos muy apáticos, que no participan en nada, que van por, o sea, como que en esta parte nunca hay la posibilidad de que la política pública también se replantee de otra manera, como se tiene que replantear toda la parte de justicia, toda la seguridad, o sea, con otra lógica. Entonces, por ahí quería hacer mi intervención y seguramente después de mí vendrán muchas otras preguntas. Sí, sí, sí. Claro, muchas gracias, Maye. Aquí también ya Ricardo está haciendo una pregunta que me tomaré la libertad de responder después de estos tres planteamientos que tú me proporcionas, ¿no? La primera, si entendí bien, es que la ciudadanía difícilmente formula, digamos, de una manera unificada sus criterios, si es que entendí así, ¿no? No sé si eso dije, aunque yo traté de decir otra cosa, y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, los grupos feministas plantean frente a sus marchas y con sus manifestaciones, con sus diferentes formas de manifestar su descontento, ¿qué es lo que hay que decir en términos de política pública? Lo que están diciendo las feministas creo que es algo muy válido, que el problema público no se está entendiendo desde el punto de vista gubernamental como ellas lo están planteando, ¿no? O sea, en realidad los grupos femeninos o feministas sí están precisando el problema público y están diciendo la oferta de gobierno está sumamente reducida frente a esto. Entonces, sí hay, digamos, sí hay una forma de que las personas estén teniendo criterios unificados frente a un problema público. Eso pasa cuando los problemas públicos pivotean la acción ciudadana, ¿no? Pero digamos que en términos más ambiguos también existe el otro. Hay una ambigüedad cuando el problema público no es muy claro. Hay diferentes situaciones hipotéticas que no son de la ciudadanía, que son de los actores gubernamentales. O sea, yo lo que decía es, a ver, el problema del problema público es que la academia dice una cosa, los vecinos de la Benito Juárez dicen otra, los pueblos originarios de Milpalta dicen otra, porque hay diferentes campos semánticos a los que cada uno pertenece, ¿no? ¿No tenemos conectores? Claro que sí. Justamente a veces eso es lo que muchas veces no se trabaja. Pero si no tenemos un enemigo que nos unifique, necesitamos un trabajo de precisión conceptual muchísimo más robusto, muchísimo más fino, ¿no? A eso es a lo que me refería. Pero de verdad, la ciudadanía ha mostrado organización, autoorganización, y que está ido por encima de los agentes gubernamentales y privados. Eso me queda claro, ¿no? Perdón si se trató de dar a entender otra cosa, pero sí, pero depende mucho de la naturaleza de cada problema. Hay problemas, por ejemplo, la pobreza, que son muy complejos y que pues seguramente al interior de la ciudadanía, al interior de los gobiernos, va a generar mucho debate. Aquí lo que hay que dejar claro es algo que Graham T. Allison, un teórico de las decisiones, mencionaba. A ver, los actores unificados no existen. La ciudadanía unificada no existe. Los gobiernos unificados no existen, ¿no? Las universidades unificadas no existen, ¿no? Los actores nunca están unificados. Entonces, siempre hay que, digamos que, discutir en torno a estas diferentes versiones, pero claro que la ciudadanía en la Ciudad de México, en otras partes también, pero sobre todo en la Ciudad de México ha mostrado una madurez increíble, ¿no? Eso me queda claro. El asunto es
cómo esa energía acumulada y reformulada se vuelve un insumo para generar políticas públicas efectivas. O simple y sencillamente esa autoorganización se queda en la agenda, se queda en la formulación y ya no permite desdoblarse en diseños. Eso es más bien lo que trato de decir, ¿no? Claro, dice Leopoldo, la subjetividad del malestar, eso, sí, ¿no? Y el conocimiento no es unificado, claro, ¿no? Está el conocimiento, tú pregúntale a un politólogo, te va a decir que el problema de la pobreza es uno, tú pregúntale a un jurista y te va a decir que el problema de la pobreza es X. Un comunicólogo te va a decir que el problema es Y, o el agrónomo te va a decir que el problema es Z, el sociólogo, o sea, no hay criterios unificados, ¿no? Per se. Que se puedan trabajar, sí, y se favorece cuando el problema es tan grande que unifica esas diferencias. Por eso decían, necesitamos un enemigo que nos unifique. Y eso pasa con unas situaciones, ¿no? Entonces, cuando decíamos cuando Mayela en segundo punto me decía que los problemas de la ciudadanía a veces son muchísimo más complejos que las hipótesis de los empresarios, sí lo sostengo porque es muchísimo más fácil ser un empresario con intereses claros que tener una ciudadanía donde en tu barrio, en tu colonia, pues haya problemas muy complejos que estén afectados por una mega obra, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir no es que, repito, no estoy diciendo que el ciudadano de a pie no tenga la capacidad de autoorganizarse, no. Lo que estoy diciendo es que sí, es muchísimo más fácil cuando hay intereses de por medio, por ejemplo, empresariales, económicos, es muchísimo más fácil tener criterios unificados. Un ejemplo, es muchísimo más fácil ser de derecha, porque ya sabes que va a la derecha, a tener una izquierda crítica, porque la izquierda crítica pues tiene que remar contra corriente, o sea, es muchísimo más fácil ser lo uno que lo otro. Eso es lo que trato de decir, la ciudadanía tiene un entendimiento tan plural que a veces no se puede contener, a veces sí, a veces no, ¿no? Y pues simplemente irse en la vida por el lucro empresarial, pues hay que decirlo, siempre es más fácil, ¿no? Eso es lo que traté de decir, ¿no? Pero me parece que, y justamente como ustedes lo demostraron en el corredor Chapultepec, sí se puede bueno, en el corredor y en un chorro de proyectos, que la ciudadanía ha mostrado mucha organización, mucha madurez, y que yo creo que por eso hay que optar por políticas que sean realmente públicas, porque esto es lo que te dicen los gobiernos de expertos. Tú no preguntes a la gente, tú no involucras a la gente porque te van a hacer aquí un circo. Mejor contrata a 2, 3 expertos y que te hagan las cosas. ¿Por qué? Porque la gente es problemática, porque la gente nunca se pone de acuerdo. Y eso no es cierto. La gente discute y tiene una pluralidad de ideas, pero también sabe ponerse de acuerdo si es que se sabe unificar frente a una solución y respecto de un problema, ¿no? Entonces, pues no, ambas cosas no son tan automáticas. Y sí, lo que yo señalaba de los hipotéticos casos A, B y C, hablábamos de que la población opta por la propuesta A, que las autoridades apostaban por el entendimiento de B y que la jerarquía política optaba por C, ¿no? Entonces, a veces la ciudadanía tiene un sentir en A, las autoridades más inmediatas lo entienden como B, pero quienes están diseñando la política pública en realidad lo están manifestando como punto C. Entonces, yo creo que ahí hay que generar mucha discusión, mucha pluralidad, mucha política que permita que las jerarquías políticas se bajen al nivel de la ciudadanía y que la ciudadanía también se suba al nivel de las autoridades políticas para poder unificar, porque, repito, muchos programas sociales, muchas políticas públicas, muchos proyectos de gobierno, en realidad son situaciones paralelas que nos tienen locos a todos, ¿eh? Yo creo que ahí la ciudadanía, más que su descontento, lo que tendría que optar es cómo
cómo mejorar esa oferta llamada política, llamada gobierno, ¿no? El problema es que incluso al interior de los gobiernos no hay criterios unificados. Y cuando uno habla con ciertas autoridades gubernamentales, pues te dicen ellos mismos, yo no tengo el poder de decisión. Oye, pero es que yo pedí hablar con una persona con toma de decisiones. Mira, te dicen ellos mismos, en esta demarcación quienes toman decisiones son 2 personas, punto, ¿no? Que yo por normativa, que yo por jurisprudencia, que yo por lo que quieras, deba de tomar decisiones, pues eso lo dice el manual. Pero de que tomemos decisiones, aquí no nos dejan. Pues eso es claro. Hay una gran diferencia entre la autoridad, entre la jerarquía política, la autoridad política y la ciudadanía. Eso es lo que hay que medianamente achicar, ¿no? Entonces, querida Maye, eso es, digamos, lo que yo quiero comentar de tus preguntas. No sé si lo hice de manera adecuada. Y pues aquí Ricardo está planteando, si me permiten, lo voy a leer. Ay, perdón. Dice, entiendo que el concepto de políticas públicas se inscribe en el enfoque de planeación estratégica. No, a ver, y las considera como dispositivos para resolver problemas sociales considerados como fallas o ausencias en la estrategia. ¿Qué opinas? Bueno, varias cosas. A ver, lo que pasa es que la planeación estratégica es una forma de gestión que obedeció a la gerencia pública, que no es otra cosa que importar del mundo de las empresas, de la gerencia privada, cosas aplicables a la gerencia pública, ¿no? La planeación estratégica, ahorita digo, no hay tiempo, pero ahí tengo unas presentaciones de planeación estratégica. La planeación estratégica es un modelo de gestión que parte, a diferencia de las formas tradicionales de planificación, la planeación o la planificación estratégica parte de una misión, de una visión, de un diagnóstico, de objetivos estratégicos, con líneas estratégicas que te generan programas. Entonces, es una forma distinta, pero que trata de imitar a la empresa privada. La política pública está muy influenciada por el mundo anglosajón y que considera que la política pública no debe ni intervenir en el mercado, salvo cuando hay fallas de mercado, ¿no? No sé si sean estas fallas, Ricardo, a las que te refieres. Yo no estaría muy de acuerdo, porque esa es la idea de un estado mínimo. Entonces, cuando se vincula planeación estratégica con política pública, me parece que es un enfoque pues de los 90s, desde los 90s para acá, y es una forma de gestión. Y hay muchos programas en la actualidad que los sistemas de evaluación por desempeño lo manifiestan claramente, que vinculan los modelos racionales de los modelos lógicos con la planeación estratégica. Entonces tienes modelos lógicos con misión y visión. No, creo que todos hemos entrado a una oficina donde tal Profeco. La misión de Profeco es tal. La visión de Profeco es tal, ¿no? Eso es planificación estratégica, ¿no? Repito, que trata de imitar de la planeación privada con una misión, con una visión, un diagnóstico, objetivos estratégicos, líneas estratégicas y de ahí derivan programas y proyectos. Es una forma, una de tantas formas, pero que sí fue muy atractiva y que incluso pues muchos programas tienen, ¿no? Pero de ella que sean sinónimos, políticas públicas y planeación estratégica, sí son dos cosas distintas, ¿no? Dice Juan Gerardo, pido la palabra. Leopoldo Sea dice la subjetividad del malestar, el conocimiento no es unificado. Pues no sé si Maye le podemos dar la palabra a Juan Gerardo. Puesto que sí, Juan Gerardo, por favor, si puedes abrir tu cámara y tu micrófono. Sí, claro. Mi micrófono creo que ya está abierto. Ahí Ya está, está abierto, Juan bien. Gerardo. Bien. Pues nada más quiero hacer un pequeño resumen de cómo veo yo el tema. Hay demandas que son estructurales y de largo plazo, demandas de la sociedad. Hay demandas que no son tan estructurales, que tienen que ver con legislación de mediano y corto plazo, y demandas que son inmediatistas, ¿no?
según los Claro. problemas que enfrenta tal o cual sociedad. Y el problema empieza cuando no hay el conocimiento. Cuando se habla de largo plazo, se tiene que analizar el modelo de desarrollo en el que estamos viviendo, trabajando y estamos siendo gobernados. Cuando son de mediano plazo, tenemos que tener conocimiento de la Constitución y las leyes que tienen que ver con esa demanda. Y cuando son inmediatistas, tienen que ver más con la política pública y los reglamentos. Entonces, todo empieza por definir en una demanda, bueno, dónde la podemos ubicar para tener el conocimiento necesario para actuar por esa demanda. Y finalmente, hasta donde yo he vivido, la política pública se ancla mucho más en las leyes, ¿no?, que en el modelo de desarrollo, ¿no? Exacto. Y Sí. las demandas de cortoplacistas inmediatas en los reglamentos que hay en cada entidad, llámese alcaldía, llámese parte de la alcaldía, llámese oficina de gobierno específica. Entonces, si no empezamos por ubicar las demandas de esa manera, podemos tener una enorme discusión entre los afectados si cada uno lo ve en plazos y espacios distintos. Yo quería más o menos ubicar tu charla de esa manera, Ricardo. Gracias. Gracias, Juan Gerardo. Yo me quedo, si me permites, Sí. Carlos, me quedó la impresión que la pregunta de Ricardo iba más en el sentido de que si existe la planeación y la planeación tuvo un diagnóstico que detectó un problema, que las políticas públicas que se llegan a dar es porque en algún momento todo esta programación, esta planeación, no la hiciste bien y por tanto hay que ir tapando hoyos en el proceso de tu planeación y de los resultados de la planeación que implican que existan justamente estos parches de políticas públicas, acciones dirigidas, ¿no? Porque no evaluamos, no medimos, no hicimos, no pensamos en estas aristas, ¿no? Y entonces a eso obedecen las políticas públicas. Que yo coincido bastante con Ricardo en este sentido, y no digo que no sean necesarias porque la planeación, por más perfecta que la quieras, pues nunca te va a tener una visión única justamente porque hay una diversidad impresionante de realidades y de subjetividades, ¿no? O sea, hasta entonces ya te ponía en el chat, la pobreza. Pues no es lo mismo la pobreza para alguien que vive en la Cuauhtémoc que para alguien que vive en Miguel Hidalgo y alguien que vive en Milpalta, y menos para Iztapalapa, ¿no? O sea, en Milpalta y Iztapalapa, ¿no? Ya son realidades. Pero además de eso no es lo mismo para una mujer de 15 años que para una 60, pero además de eso no es lo mismo para alguien que vive en lo urbano que en lo rural. Entonces hay una diversidad de verdades que tiene que obedecer, a las cuales tendría que estar obedeciendo la política pública. Y yo creo que a mí personalmente me gustaría que nos pudieras quizás como parte del cierre o una cosa así, decir que hacia dónde se tiene que caminar con las políticas públicas para influir en ellas, cambiar, e incluso el enfoque de las propias políticas públicas. Es decir, qué se entiende hoy por política pública y cómo tendríamos que reestructurar esta política pública y de cómo darle la vuelta para que esas políticas públicas obedezcan a las decisiones de los ciudadanos para las fallas que tienen o que tendríamos o que tenemos, ¿no? Por no participar en la construcción justamente de las mismas, porque pareciese que las políticas públicas son inamovibles. Y nada más digo una cosa más, tú señalaste que, pues bueno, el Estado se retrae cuando el cruce de poderes de los vecinos presionan y la élite espera, me retraigo, pero por omisión hoy también hay responsabilidades a los. Entonces, creo que eso tampoco puede seguir siendo ya una opción. O sea, creo que están cambiando esas lógicas y me gustaría un poco que pudieras hablar algo sobre eso. Sí, claro. Sí, con gusto. Gracias, Juan Gerardo Mayela. Yo quisiera también abordar lo que están diciendo en el chat, ¿no?
si me permiten, ahí, porque ahí Ricardo Serrano también dice, ¿y cómo podemos cambiar el panorama desde las políticas públicas? En ocasiones pareciera que entre más apoyos o programas sociales existen, tal pareciera que las cosas empeoran, tal vez estén mal diseñados o quizá mal dirigidos, ¿no? Yo aquí sí me pongo muy exquisito en el término de política pública y yo diría que las transferencias monetarias condicionadas, es decir, estos programas de combate a la pobreza, ni siquiera son políticas públicas, ¿no? Son transferencias monetarias a pobres. Pero el hecho de que tú a una población beneficiaria, mal llamada beneficiaria, a una población focalizada, le des una tarjeta y les estés depositando, perdón, no creo que sea una política pública eso. Eso es lo que es, una transferencia monetaria condicionada o una transferencia monetaria no condicionada. ¿Por qué? Porque la política pública es justamente esta colectividad de intereses donde muchas personas participamos en intervenir en la cosa pública. Y no estamos buscando una tarjeta, no estamos buscando una beca, no estamos buscando un servicio, sino que queremos diseñar, queremos proponer cómo mejorar la implementación, cómo mejorar la descripción del problema público. Y claro, también queremos que nos pongan agua en nuestra colonia, también queremos que nos pongan asfalto en nuestra calle, ¿no? Pero que no se reduce únicamente a la receptividad pasiva de bienes o servicios. Yo creo que la política pública es la construcción colectiva, ¿no? De la solución al problema público, ¿no? Lo que yo trato de decir es que los programas, los proyectos actuales se han orientado demasiado en ofertar ciertos bienes y servicios que muchas veces se olvida dónde quedó el problema público. ¿Y dónde quedó la pobreza? ¿Y dónde quedó la violencia a la mujer? ¿Y dónde quedó la atención a sectores vulnerables? ¿Y dónde quedó la ayuda a los vecinos? ¿Y dónde quedó el empoderamiento de las mujeres? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el problema? Todo acabó siendo una planeación para tener eficiencia, pero no frente al problema, sino por otro lado, ¿no? Entre marcos jurídicos, entre marcos contables, entre marcos financieristas, se nos va toda la energía. Y hablo de la energía gubernamental, ¿no? Entonces, sí, estoy tratando de entretejer las preguntas, ¿no? Dice Frente Ciudadano, tampoco hay un solo problema, la pobreza no es igual para todos los territorios, claro. Blanca Estela Chávez dice, si no gobiernos unificados no existen, si la ciudadanía unificada no existe, entonces, ¿qué sí existe? El conflicto evidentemente, ¿no? Leopoldo Sea, todo se centra en el poder económico y sus relaciones sociales, ¿no? Pues claro, ¿queremos cambiar el modelo hegemónico capitalista? Sí, claro. Yo lo que diría, las políticas públicas no nos ayudan a eso. Necesitamos cambiar de modelo económico más que de políticas públicas microscópicas, ¿no? Economía de cristal, dice Leopoldo. María Natalia Reus Anda dice, si en materia de políticas públicas existe discordancias y hasta contradicciones entre el discurso y la praxis, donde puede suponerse la existencia de políticas públicas encubiertas, es que volvemos a lo mismo, ya no serían políticas públicas, serían políticas de gobierno discrecionales. Entonces, pues hay un chorro también. ¿Cuál es la política pública? ¿Cuál es la política pública? ¿La que enuncia en los documentos o la que se advierte en los hechos? Yo lo que diría, la que se construye con la ciudadanía, la que se construye con el público. Si tú no formulas hipótesis, si tú no formulas acciones para resolver problemas públicos con tu ciudadanía, perdón, no son políticas públicas, son políticas de gobierno, ¿no? Entonces, creo que aquí también viene parte de la confusión, de que cualquier acción de gobierno la llamamos en México política pública. Y es un problema de toda América Latina. Ricardo Tena, gracias. Yo no creo que sean sinónimos, más bien me parece que es una forma neoliberal de no hacerse responsable de los problemas y demandas sociales. Voy a revisar tus antologías, te agradezco tu presentación, ¿no? Bueno, no sé si eran las antologías de Luis Aguilar, pues bueno, yo no tengo antologías, ¿no? Pero muchas gracias, Ricardo. Y bueno, respecto a lo que comenta Juan Gerardo,
respecto de los problemas inmediatos, necesarios y urgentes. Y esto último que dice Mayela de cómo se entienda la política pública, donde también la omisión ya es parte de la ecuación, ¿no? Entonces, empezaré con Juan Gerardo diciendo que efectivamente hay problemas que si no están dentro de un plan operativo, de un programa operativo, mira, te pongo un ejemplo muy tonto, a lo mejor creo que metafóricamente tiene validez con la vida de los vecinos, pero por ejemplo, a nosotros en las universidades nos preguntan cuántas plumas y cuántos bolígrafos vamos a querer el próximo año. Y te lo preguntan en agosto, ¿no? Y uno dice, a ver, sin que haya ninguna jerarquización de esto. Entonces, básicamente lo que hacen muchos agentes gubernamentales es ir retomando los problemas que estén más adecuados a sus energías administrativas en ese momento, ¿no? La verdad es que también la parte administrativa, y no es que yo me ponga de su lado, pero tampoco la tienen muy fácil, ¿eh? O sea, a los agentes gubernamentales se les pide enfoque de derechos, enfoque de políticas públicas, que sean transparentes, que tengan rendición de cuentas, que hagan esto, que hagan aquello, que estén alineados a la normativa internacional. Y la verdad es que muchas veces se les pide peras al olmos, ¿no? Peras a los olmos. Entonces, querido Juan Gerardo, no existe esta inmediatez, esta necesidad, esta urgencia, sino lo que existe es una imposición en su momento, dependiendo de la gravedad del asunto. Traté de explicarlo con el ejemplo del metro, ¿no? No creo que, imagínense que una autoridad esa noche hubiera salido de decir, ¿saben qué? Yo salgo a las 9 de la oficina, conmigo no cuenten, yo mañana entro a las 8, si quieren. Imagínense que una autoridad hubiera dicho eso. Imagínense que una autoridad hubiera dicho, no hay dinero. Claro que no, todo el mundo empezó a sacarse la foto y estamos aquí con los damnificados. Es la imposición, es la imposición que se dio en su momento. Sí, quedó Juan. Y pues ya para finalizar, ¿cómo entender a la política pública? Pues como esta construcción colectiva de las personas. Inicié diciendo que los estados ya no tienen la capacidad de resolver problemas públicos, ¿no? Véanlo con el COVID o la COVID. Ningún país a nivel mundial enfrentó de manera más o menos efectiva. Alguien dice que la primer ministro de Nueva Zelanda, qué sé yo, en fin. Unos dicen que los chinos, otros dicen que los rusos, etc. Lo cierto es que todos se la vieron muy mal frente a la COVID. Es decir, los problemas públicos están rebasando a la Unión Europea, a los norteamericanos, a los europeos, a todos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el cambio climático? ¿Hay algún país, hay algún estado o nación que tenga la capacidad de resolver esto? Evidentemente no. Evidentemente no. Los problemas son de una magnitud en términos de tamaño y de una complejidad en términos de profundidad tan amplia que los gobiernos ya no pueden hacer esto solo. Entonces, si nosotros no nos metemos a esta cuestión, si nosotros como vecinos no planteamos estas necesidades en términos globales, ¿no? Difícilmente se nos va a escuchar, ¿no? Bueno, va a ser más difícil que nos escuchen, ¿no? Entonces, con esto quisiera terminar diciendo que desde su conceptualización, la política pública es eso, recuperar el carácter público de la política. Y lo público no es monopolio de los gobiernos y lo político no es monopolio de los partidos. Entonces, más bien es toda una ciudadanía que se está autoorganizando en todo el país, en nuestra ciudad, que cada vez hay un descontento, pero que corremos el grave riesgo de que este descontento
se salga de la carretera, ¿no? Yo creo que este descontento lo que tenemos que transformar en acciones positivas. En acciones positivas me refiero a cuestiones empíricas, ¿no? Hay que traducir este malestar, este descontento en energías, en energías organizacionales que le permitan a los gobiernos poder generar acciones para que no caigan en las omisiones que tanto daño le han hecho a esta ciudad, ¿no? Entonces, hay una metáfora muy bonita de la política pública que dice que la política pública en efecto no es una ciencia, sino que se parece más a la artesanía. Hay unos autores que dicen que la política pública es como la gastronomía, que es como la arquitectura. Es tanto una disciplina científica o disciplinas científicas como una actividad artesanal. Y esa metáfora a mí me gusta mucho. Entonces, necesitamos en la política pública del conocimiento científico de los juristas, de los sociólogos, de los antropólogos, de los politólogos, pero también requerimos de esta parte artesanal, no tan técnica, sino que artesanalmente vayamos dilucidando respecto de los problemas públicos, de su formulación, de su gestación, de su implementación hasta de su evaluación. Entonces, es una chamba bastante compleja, ¿no? Pues yo le dejaría ahí, estimables, y pues no sé si hubiera nada algunas... más para cerrar, quiero hacerte una última pregunta como Sí. ya como yo. ¿Se puede entonces hacer política pública desde los ciudadanos? Sí, claro. La política pública de veras es la que se hace con los ciudadanos. La otra... Desde los ciudadanos, no con los ciudadanos. Sí, sí. Crear política pública nosotros para que yo desea que la administren y la gestionen, ¿no? Claro, claro. Desde los ciudadanos, por supuesto. Eso es totalmente válido, legítimo y entra en la teoría de la política pública. O sea, insisto, la política pública no es una oferta gubernamental, ¿no? Tiene más bien que ver con la demanda ciudadana, ¿no? Hay diferentes criterios, pero incluso sería lo más deseable, ¿no? Que haya hipótesis de política desde abajo, desde los colonos, desde los barrios, desde las universidades. Tenemos que empezar a vincularnos, tenemos que empezar a deshacer nuestras diferencias y empezar a hacer estrategias colectivas desde abajo, o sea, nosotros mismos, y es totalmente válido, sin duda alguna. Pues Carlos Aguilar Astorga, te agradecemos como siempre la disposición a habernos dado esta charla. Creo que ha sido de muchísimo interés para todos nosotros. Nos dejas como muchas dudas que seguramente seguirán saltando a lo largo de las siguientes semanas en el trabajo que estamos desarrollando. Y bueno, pues dejamos la puerta abierta para que en el momento que tú consideres volvamos a tener también otra charla. A todas y todos ustedes agradecemos hoy por habernos acompañado y bueno, tenemos otras presentaciones que les estaremos informando. Justamente ahora vamos a entrar a los temas de presupuesto, el tema bueno, va unido un poco a las políticas públicas y a las acciones de gobierno, que tienen que ver justamente con el decrecimiento. Es otro tema que traemos, si es posible implementar decrecimiento en México, en la Ciudad de México y ahora con políticas públicas, ¿sí o no? Entonces seguramente habrá muchas cosas que estarán a debate donde tu opinión, tu background, en español se me fue la palabra, tu retroalimentación, perdónenme, Sí, no, será súper valiosa. invítame. Claro que Invítenme, sí. Yo con gusto participamos, con mucho gusto. Pues claro, muchas gracias otra vez a todas y a todos, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.